Amén. Estamos listos, hermanos. La Biblia dice en primer capítulo de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, que quiere decir el verdadero, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Padre, gracias por tu palabra, por el Espíritu Santo tuyo que nos ministra, que nos bendice, que nos da tu porción, tu bendición. Te pido unja mis labios, ahora que estamos en tu presencia. Te pido que nos ministres, Señor, y nos des una palabra adecuada a nuestras necesidades personales. Speak to us, háblanos en una manera directa y especial, que nos sintamos señalados, que nos sintamos expuestos por el Espíritu de tu palabra, Señor. Tu palabra dice de ella misma que no volverá vacía. Padre, envíala aquí enfrente, en medio, atrás, a los que nos escuchen por la internet, y que la palabra produzca el fruto y sea prosperada en todo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Espíritu Santo, soy tu instrumento. Úsame para la gloria del Dios Padre, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, Dios mío, y amén. Siéntense, hermanos. Les dije que le voy a ir pausadito un poco por el hecho de que me esfuerzo el doble con lo de la garganta, pero vamos a hacer. La palabra siempre se le va a dar. Mire, la razón por la cual uso estos textos por referencia, porque el libro de Jonás es un complemento, un todo. Está unido en todo. Es una historia corta, con muchas actividades. Hay mucha actividad en ese libro. Hay movimiento, hay aguas que se mueven, hay profetas que se mueven desobedientes, hay marineros asustados. Es un libro, hermano, dramático, que envuelve riquezas teológicas para aplicarlas a cada uno de nosotros. Y ya prediqué 3 mensajes acerca de la vida de Jonás, pero hay unas lecciones prácticas que tal vez algunas se les recuerde un poco, pero de lo que he dicho, pero hay unas lecciones prácticas que yo estaba analizando y viendo, de que en esta historia hay situaciones en las cuales nos podemos identificar nosotros. Y la primera de ellas tiene que ver con que nosotros, para evitar la angustia, deberíamos para que la angustia sea evitada, deberíamos de ser obedientes a Dios. Es un principio que está ahí. El texto dice que Dios le da una orden directa a Jonás. Hay gente que le dice: Dios, háblame, Dios. ¿Para qué quiere que le hable? ¿Para qué quiere que le hable? Le va a obedecer. Mire, cuando la voz de Dios se oye, se crea un gran compromiso y una gran responsabilidad. Mejor nunca hubiera oído el evangelio. De veras, si usted está en la iglesia y está cuajado todavía, está medio raro todavía, hermano, nunca hubiera oído el evangelio, porque ahora está comprometido. Dice: más te vale nunca haberlo oído, porque ahora hay un compromiso delante de un Dios que es exigente y es santo. Y ahora hay una palabra que se le da directamente a Jonás, y que vaya y que predique y que se esfuerce y que vaya a una ciudad pecadora, lejana, enemiga de Israel. El hombre conocía a un Dios tremendo, misericordioso, que lo va a aplicar después, y desobedece a Dios. Pero nosotros vemos en el texto histórico que cuando la persona entra en conflicto con Dios, hermanos, cuando entra en desobediencia con Dios, se está preparando para un gran conflicto y un gran problema. Así es que podríamos decir que deberíamos de obedecer a Dios antes de caer en angustia. Dios nos habla antes, Dios nos advierte antes. Dice la Biblia que Jonás luchó con el pez en capítulo 1, versículo 17. Estuvo en el pez 3 días en agonía, en angustia, en oscuridad, entre peces muertos, entre algas. Hermano, el hombre estaba angustiado, estaba desesperado. ¿Por qué? Porque no había podido alinearse con la voluntad de Dios. Y yo diría que antes de que la angustia nos ataque, cuando Dios nos hable, hay que decirle: I'm here, estoy aquí para hacer lo que tú quieras. Porque nos evitaríamos grandes problemas.
este hombre tendría y podría haber hecho la voluntad de Dios antes, pero porque no la hizo, está ahora en un lugar terrible, oscuro. Estaba en un puerto seguro, se sentía seguro, pero al ir en contra de la voluntad de Dios, se mete en problemas. Escuche, hermano, no esperemos perder la paz. Gracias, gracias. No esperemos perder la paz. Mejor obedezcamos a Dios antes. ¿Les parece? Permítame. Hermano, no esperemos. Hay gente que espera estar en la cárcel para clamar a Dios. Hay gente que se acuerda de Dios cuando está en la cama de un hospital, cuando está enfermo, cuando está desamparado, cuando está abandonado. Esperan acordarse de Dios cuando están en problemas, pero mientras están tranquilos, caminan como que si no hay Dios. Caminan como que no tienen responsabilidad con Dios. Mi hermano, usted puede disimularse que no hay Dios, puede ignorar a Dios, pero hay una realidad que no va a evitar. Un día Dios lo va a llamar a cuentas, y ese día nadie se va a poder escapar. No va a decir, no, pues a mí nadie me dijo. No, usted es delante de Dios responsable de presentarse delante de Él. Y ahora es el tiempo de comenzar a hacer las cosas bien. Mano, la iglesia sufre, y le voy a decir esto, yo no sé cómo lo tome, porque mientras más bendecidos están, más desobedientes. Que Dios te dio un carro del año, lo primero que hacen es irse a vagar y nunca aparecer en la iglesia. Bueno, va a predicar para este lado. Que Dios le da bendiciones grandes, y lo primero que hacen es olvidarse del Dios que te ha proveído. Mire, yo conozco un Dios que adoramos en este lugar, un Dios que te provee y que te bendice sobrenaturalmente y abundantemente. La respuesta nuestra debería de ser una respuesta llena de cariño y de gratitud al Dios que nos provee. Cada mañana que usted come, dele la gloria y las gracias al Señor. Cada vez que se levante, diga gracias, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero el fenómeno es esto, el fenómeno social cristiano es este: mientras más bendecidos, más vagos nos hacemos. Desaparecemos de la iglesia. No, me regresaron $3,000 en los taxes. 30 días vagando y nada de iglesia. Escúcheme, querido, si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por la gracia del Señor, no estaríamos en este lugar. Aprenda a ser agradecido y obediente a la palabra del Señor. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en este día. La obediencia traerá bendición sobreabundante sobre nuestra generación y la generación que viene detrás de nosotros. Empiece a sembrar obediencia en su vida y en su familia, y los hijos que vendrán serán obedientes también, porque los hijos son el reflejo suyo. Padres desobedientes y pleitistas, usted va a ver el mismo corte. El mismo corte, no podemos negarlo. Y el niño, ¿y por qué, mi hijo, por qué están así? Es que usted está sembrando algo en ellos. Y eso, hermano, es el resultado de su mal comportamiento, de su mal hablar. Usted mira a niños que son bien groseros para hablar. ¿Dónde cree que lo aprendió? ¿En la calle? No. Entonces, si usted quiere ver buenos días, ver buenos años, apártese del mal y sea obediente a Dios. Hoy es el día de decirle al Señor: estoy listo para hacer lo que tú me pides. Hermano, Dios lo que quiere es que nosotros hagamos su voluntad. Aleluya. Nosotros como cristianos deberíamos de responderle a Dios antes de caer en crisis. Y yo sé que cada uno de nosotros, y es natural casi, se acuerda de Dios cuando está en problemas. Mi hermano decía que era ateo, un hermano que tengo en México. No, que no cree en Dios. Cuando se accidentó y él fue el más grave del accidente, su cara, su rostro, los vidrios del carro se le instantaron a él. Estaba a un lado de la calle, lo tenían, y cuando se acercó se oía que decía: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y el ateo, ¿dónde está el ateo? Cuando hay crisis, entonces, Dios mío, ¿dónde está? Le pregunta a Dios: ¿dónde has estado tú? Where have you been? Dios le pregunta a algunos hombres: aló, ¿dónde has estado? Y algunas mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el hombre pecó, la primera vez que pecó, dice la Biblia que Dios llegó al huerto y dijo: ¿dónde estás tú, hombre?
El hombre se escondió porque había desobedecido a Dios. Hermano, en lugar de andar escondiéndote de Dios, respondámosle a Dios y decirle: aquí estoy, quiero hacer lo que tú me mandas. Ahora, no somos perfectos, yo sé, pero nos vamos a esforzar para hacer la voluntad de Dios. Y le garantizo, vienen mejores días, vienen mejores momentos cuando la iglesia se atreve a hacer la voluntad de Dios y obedecer la palabra de Dios. Así es que obedezcamos a Dios antes de caer en la panza de un pez o en el estómago de un pez, que simboliza la angustia, el dolor, la desesperación. Dígame cada ser humano en este día, ¿quién de nosotros no se ha metido en problemas por nuestra propia testarudez? Hay un hermano o dos sinceros por aquí. Los demás culpan al diablo. El diablo fue. No, querido, usted fue. Usted tiene voluntad propia. Cuando Dios creó al hombre, le dio una advertencia directa y le dijo: puedes comer de todo, pero te digo algo: el día que comas de ese árbol, ese día te vas a morir. Directa ordenanza de parte del Señor. ¿Y quién decidió? El hombre. Él dijo, aunque cuando vino las cuestiones de la consecuencia, dijo: yo no fui, fue la mujer que tú me diste. Te quiero decir algo, Dios, yo estaba bien solo. Escuchen, los que están casados, no tomen como ventaja esto, Yo estaba bien solo hasta que me diste esta mujer, fue la que metió en problemas. Y la mujer dice: no, tampoco yo, fue la culebra. Y no aceptamos nuestras propias responsabilidad. Hermano, que Dios nos dé gracia. Porque una de mis oraciones: dame gracia para que yo te pueda ser fiel. Sin la gracia no puedo. Porque la tendencia nuestra humana es inclinarse a hacer el mal. Eso es así. Es nuestra tendencia hacer el mal. Pero hay que pedirle gracias, Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Dame la gracia que cuando venga el problema o la tentación o la prueba, esté tan fuerte que oiga la voz de Dios y me sostenga como viendo al invisible. Número 2. Jonás, primero, fue desobediente y tuvo sus consecuencias. Segundo, en el vientre del pez comenzó a ver su real situación, su propia perspectiva en lo que estaba metido, y comenzó a orar a Dios, que es un mensaje aparte de la oración de Jonás. Y dice la Biblia que cuando él comenzó a orar delante del Señor, dice la Biblia en el versículo 2:10, dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Le voy a decir lo que quiero decir. Si nosotros reconocemos lo que hemos hecho, nos arrepentimos y nos volvemos a la voluntad de Dios, escuche, si nosotros lo hacemos, Dios mismo se encargará de darnos libertad. Dios mismo te va a abrir las puertas que se te han cerrado. Dice amén si lo cree. Hay puertas que se han cerrado por nuestra testarudez, pero cuando Dios dice: ya te había arrepentido, te estás leyendo ahora, las puertas se te vuelven a abrir. Las que se cerraron ahora se tienen que abrir de regreso. Y Dios dio una orden al pez, el pez que era más obediente que Jonás, y el pez llega y lo va a dejar a la orilla de la playa porque se arrepintió. Y yo no sé si ese profeta sabía mal, pero total que lo vomitaron. Sabía pecado, estaba apestoso, lo vomitaron. Escuche, Dios cuando usted te arrepiente, Dios usa aquello que podría destruirte para bendecirte. Hello. Cuando viene el diablo a atacarte, lo que te va a dañar, de repente Dios cambiará la maldición en bendición. Palabra de Dios para la iglesia, si eres capaz de arrepentirte en la presencia de Dios. Lo que iba a devorarlo, Dios lo usó para salvarlo. Y Dios es así, usa aquello que parece que es destrucción para nosotros, para encaminarnos
a un destino más grande. Yo quiero profetizar. A algunos no les gusta que haga esto, pero lo voy a hacer porque soy ministro y con la profecía de la palabra. Yo quiero decir, cuando usted se alinea con Dios, yo le garantizo, aquí hay palabra profética para la iglesia. Hay un mejor destino esperándote. Hay una gran bendición que te espera cuando te alineas a la palabra del Señor. Dios va a darte esa bendición que tanto has anhelado. El hombre se alineó con Dios y ahora el pez obedientemente va y lo vomita. Aleluya. Y eso quiere decir que si fuiste desobediente y ya te arrepentiste y estás alineándote con Dios, no importa que la gente siga hablando de ti. No importa si la gente te mira importante o indiferente. Lo que importa es de que Dios ya está obrando para tu beneficio. Porque hay personas, hermano, que jamás te van a perdonar lo que has hecho. El hombre así es. Hay gente que nunca te van a perdonar lo que has hecho en el pasado. Pero bendito sea el nombre del Señor. Dice Dios por la palabra, y esto es profético porque está en la palabra. Dice la Biblia que Él echó tras sus espaldas, aleluya, todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre, confiese la sangre, y 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 la sangre nos limpia de todo pecado. Y cuando el diablo llega a decirle a Dios, mira, porque el diablo es el acusador de los hermanos. Mi hermano, usted no tiene que estar acusando a los hermanos. Es suficiente que el diablo lo acuse. ¿Aló? Porque hay hermanos que se acusan por todos lados aquí. Y aquí, no en otro lado, aquí. Suficiente que el diablo los acuse. Usted no los acuse, hermano. Llega el acusador de los hermanos y le dice, mira lo que hizo y mira lo que hice. Y el Señor dice, ¿qué hizo? No lo mira. Yo no miro nada. ¿Cómo que no mira? Yo lo único que miro es la sangre de mi hijo sobre él. Aleluya, gloria al Señor. Lo único que alcanzo a ver es la sangre del cordero sobre Besalón. La sangre, la sangre, la sangre, la sangre. Y el diablo se tiene que ir por el poder de la sangre. Diga conmigo, yo estoy cubierto con la sangre. Aleluya. Una vez más, ay, vacía, mansa, lava. Yo estoy cubierto con la sangre de mi cabeza a mis pies. Yo quiero que se ponga de pie. Hagamos esto. Diga, mi familia, póngase de pie. Mi familia está cubierta con la sangre. Mis hijos están cubiertos con la sangre. Mis padres están cubiertos con la sangre. Besalón está cubierta con la sangre. Mi vida está cubierta con la sangre. Y denle el aplauso al Rey en este día. Y luego se sienta. Siéntense. Aleluya. Aleluya. Así es que decía que la gente no te va a perdonar. Déjelos hablar. Déjelos decir. Porque hay cosas que nos pasan después de que nos arrepentimos, que nos van enviando al éxito. Y poco por poco, sí, viniste de una desgracia, viniste de una ruptura, viniste de una tragedia, viniste de un fracaso moral o espiritual, lo que sea, pero vas para adelante, no te quedaste atrás, porque al que injusto se cayere, no se quedará postrado, dice la Biblia. Vas para adelante en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos para adelante. Aleluya. Ven aquí, hermanos. Ya se pueden ir. Ya recibieron palabra aquí adentro. Yo sé que ya hay principios que se quedaron ahí. I feel the Holy Ghost en este día. Y yo siento a Dios en este lugar. La palabra que ese espíritu está llegando, está llegando, está llegando, está llegando. Hay viento de victoria en este día. Hay viento de reconciliación. Hay viento de bendición. Hay viento de poder. Aleluya, en el nombre de Jesús. Ahora es el tiempo que el diablo vomita a algunos de ustedes. El enemigo te vomita las cosas que te ha robado. Ahora, porque ya te estás arrepintiendo. Dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 1 al 2. Que Dios le dijo, levántate y ve a Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ese texto nos enseña, son lecciones prácticas de este libro, que Dios es un Dios, y esto lo va a bendecir a usted y a mí. Los que se sienten perfectos no van a tener ningún impacto en esto.
Pero los que saben que son necesitados van a decir amén a esto. Que este texto nos enseña que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo la necesito. No sé si usted la necesita, pero Dios es Dios de segundas, de terceras, de cuartas oportunidades. Aleluya. El rebelde Jonás no quiso ir. Y no quiso ir. Y se huyó de la presencia de Dios. Pero ahora, de que sale del pez todo apestoso, ahora Dios le dice: aprendiste. Ahora Dios le dice: ten el micrófono de regreso. Ten la batería de regreso. Ten el piano de regreso. Aló, estoy hablando con alguien este día. Ten el ministerio de regreso. Dice amén si lo cree. Aleluya. Aleluya. Ten la bendición de regreso. Yo te doy de regreso lo que habías perdido. Te voy a dar otra oportunidad. Te voy a dar otra. Yo no sé si usted recibe esta palabra. Te voy a dar otra oportunidad. Te la voy a dar en este día. Ahora, que la merecemos, no la merecemos. Jonás se portó mal, pero Dios le asigna el ministerio de regreso y le da la oportunidad de predicar la palabra de Dios de regreso. Hermano, nosotros infieles, pero Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y porque Él es fiel, nosotros estamos en este lugar. Si Dios no fuera Dios de oportunidades, esta iglesia estaría vacía. Aló, usted no estuviera como está. Porque yo le garantizo que hay en este lugar personas, habemos en este lugar personas que hemos recibido segunda, tercera, cuarta, quinta, y se me acaban los dedos de los pies y las manos, aleluya, para ver la gracia y el amor y la misericordia del Señor lleno de bondad y lleno de oportunidades para con nosotros. Aleluya. Un hombre que recibe el ministerio de regreso como lo recibió Pedro el apóstol. ¿Se acuerda Pedro? Lo negó 3 veces. El intrépido Pedro, el aparente valeroso Pedro, el pleitista Pedro, el mochorejas Pedro, el inestable Pedro, negó a Jesús con una mujer. Está ahí oculto, con miedo. Está ahí paralizado por lo que hizo. Y cuando el Señor llega, escuche, llega a la reunión y le dice a Pedro: ¿me amas? Sí, Señor. Paciente mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Paciente mis corderos. Y la tercera vez: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro ya no sabía qué decir. Pero así es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que, escuche, Jesús está hablando desde aquí, Pedro está allá. Jesús le dice 2 veces: Pedro, me agapao o ágape, en el amor perfecto. Y como Pedro le decía así, como Pedro empezó a entrar en dudas, le dice: ok, Pedro, me voy a poner a tu nivel. Le dice: Pedro, ¿me quieres? Ya no te pregunto si me amas, solamente me quieres. Y le dijo: tú lo sabes, tú lo sabes. Y le dijo: te doy ministerio de regreso. Escuche, muchas personas le han cortado las alas a muchos hombres de Dios porque no saben distinguir la misericordia y la gracia de Dios. Y han cortado potencial gente ganadora de almas porque no le dan la gracia ni la misericordia de Dios. Pero en la Biblia vemos la misericordia del Señor expuesta cuando te da la segunda y la tercera oportunidad. Y yo soy el resultado de la gracia extendida del Señor hasta el día de hoy. Usted, yo no sé si usted es el resultado de la gracia en este día. Denle el aplauso y la gloria al Señor. Si usted es uno de aquellos, denle la gloria al Señor. Capítulo 3, versículo 4. De aquí el mensaje que Dios le da: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje llano, directo, concreto, conciso. Lo que Jonás hizo es predicar lo que Dios le dijo que predicara. Esta palabra nos enseña que nosotros deberíamos de predicar solo lo que Dios nos dice que prediquemos. La razón por la cual la verdad está enmudecida es porque muchos conocemos la verdad y nos hemos acobardado para predicar la verdad. Y esa es la situación. El mensaje era un mensaje de juicio,
pero era un mensaje que Dios le había dado. Yo sé, hermano, que hay unos mensajes que son bien fuertes. Y hay oído predicadores que dicen hijos del diablo y todo eso, ¿no? Víboras, generación de víboras, sepulcro blanqueado. Mensaje fuerte. A veces puede ser más que le están tirando algo en la pedrada específicamente, pero la cosa es que el mensaje era un mensaje de juicio. Y hoy, hermano, predicar de juicio es ofensivo. ¿Sabe por qué? Porque hemos vuelto la iglesia en centros de entretenimiento, con luces y con parafernalia de colores, y con medio apagada la luz para que se siente el ambiente. Escúcheme, querido, hay que predicar la verdad. Yo sé que hay gente se va a incomodar, se va a poner mal, va a decir lo que sea, pero la verdad hay que levantarla en alto. El baluarte de la verdad somos nosotros, lo tenemos nosotros. El hombre sí fue desobediente al principio, pero nunca fue un falso profeta que le predicó lo que Dios le dio. Ahora el problema es esto, que la gente ahora se mueve a predicar por experiencias personales más que por la palabra. Yo entiendo que en predicaciones se pueden contar analogías o experiencias personales, pero cuando solo se trata de testimonios personales, ya nos salimos de la palabra. Y yo le voy a decir algo, y tal vez no lo ha visto usted, yo se lo voy a decir. Si alguien tenía un testimonio que dar, era Jonás. Imagínense, se para en Nínive: quiero contarles que desobedecí a Dios y un pez me tragó. Imagínense qué testimonio. Y viví 3 días en el pez y milagrosamente el pez me vino a vomitar. Hombre, qué testimonio. ¿Habló de eso? No. Dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él nunca testificó. Pero ahora uno dice: hermano, me paro en este altar. Anoche un ángel vino a mi cuarto. Y Jehová, oía la voz de Jehová del cielo. Y miré que como a Juan en Patmos. Wow, my God. Y empiezan a hablar de muchas cosas que comieron mucho en la noche. Yo no sé qué les pasó. Hermano, predique la palabra que Dios le da. Ya no es cuestión de nuevas revelaciones. La revelación ya está dada aquí en la palabra. Esta es la revelación de la palabra, del mensaje de Dios. Predicó lo que Dios le dio, no lo que sentía, ni testificó de su experiencia. Algunos hermanos, y yo digo, pues algunos creen, algunos no, por lo menos yo soy un poquito escéptico en algunas cosas de estas. Hermano, estuve en el infierno y vi. Y el infierno es así, si está en la Biblia descrito, ahí está el infierno. Y mira, hermano, nosotros hay que predicar la palabra de Dios, no disfrazar el mensaje para agradar a los oyentes. Si no predicamos contra lo malo y el pecado, la gente se siente bien en la iglesia estando mal. Ya se acabaron los amenes. Prediquemos de juicio de Dios, porque si no los hombres pierden el sentido de responsabilidad. Tenemos que hacerlo. Se sienten inocentes siendo pecadores, nunca se van a querer arrepentir. Así es que cada uno de nosotros como ministros de Dios estamos responsabilizados a predicar la verdad en cada generación. Algunos se van a burlar del mensaje, algunos nos van a llamar retrasados, no importa, pero hay que predicar la verdad de Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, la cobardía tiene que acabar. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, y el mensaje de Dios es de origen divino. El hombre él hubiera dicho: esa gente es perversa, porque los asirios eran malos. Los sirios, esa gente era mala. Y él decía: y si me dicen algo. Él se paró y caminó por la ciudad, de aquí a 40 días, y la gente lo está viendo, y el resultado fue tremendo. Entonces el texto nos enseña que hay que predicar lo que Dios nos da. Así no lo voy a ampliar porque lo he dicho en otras formas esto. 3:10 dice, ahí en su texto dice la Biblia: y vio Dios lo que hicieron, porque la gente se arrepintió, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué dice la Biblia? Y se arrepintió del mal que ha dicho que le haría, y no lo hizo. Ese texto, yo sé que a usted lo va a bendecir el principio que voy a arrancar de ahí. Are you ready? Yo sé que lo va a bendecir. El arrepentimiento trae resultados. Y lo que yo veo aquí es que
Dios detuvo el juicio. La razón por la cual usted está aquí es porque Dios detuvo el juicio. Muchos quizás deberíamos estar en una situación mala. Algo otros quizás en la cárcel. Algo otros quizás atados a las drogas. Algo otros quizás presos. Otros en una cama de un hospital. Otros en el cementerio. Pero ¿sabe por qué estamos aquí? A todos los que me están escuchando aquí y en la internet, la razón por la cual nosotros estamos aquí es porque Dios detuvo el juicio. Dios detuvo el juicio. Dele la gloria al Señor. Dios detuvo el juicio. Esa es la misma historia para nosotros. Aleluya. Ahora, si Dios detuvo el juicio, yo no necesito tener casa para adorarlo. No necesito ser rico para adorarlo. Aleluya, dice amén la iglesia en este día. Yo no necesito una cosa material para adorarlo. Solo necesito reconocer que un día la gracia me alcanzó, y cuando merecía el castigo, la gracia vino y detuvo el juicio. No me puedo quedar callado. Solo necesitamos saber que estamos caídos y hemos sido levantados. Necesitamos saber dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. Dios detuvo el juicio. Puedo saltar, puedo aplaudir, puedo cantar, puedo adorar, puedo expresarme. Tengo la libertad de hacerlo porque Dios detuvo el juicio. Detén el juicio, Señor, sobre nosotros. Permítenos arrepentirnos, Dios. Detén el juicio. Es el tiempo, hermano. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da, porque aquí hay gente bendecida por Dios, porque cuando Dios venía con juicio, la gracia te alcanzó. Aleluya. Yo lo pongo a pensar un ratito. ¿Cuántos de ustedes recordarán a un pariente o un amigo que ya no está en la tierra? Que tal vez era cristiano, tal vez no, pero algunos de ellos recibieron la oportunidad y nunca la aprovecharon. Pero mire cómo es la gracia. Pero Dios te eligió a ti. Dios te eligió a ti. De entre todos los que ya se murieron, Dios te eligió a ti. Y por eso estás oyendo este mensaje, solamente para que le des la gloria al Señor. A no haber sido por las misericordias de Dios, ya hubiéramos sido consumidos. Pero Dios detuvo el juicio que había contra nosotros. Puedo cantarle, puedo adorarle, puedo agradecerle. Aleluya, alábale con gratitud a Dios. Aleluya. Yo he recibido esa bendición. Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás mira una reacción de arrepentimiento en el pueblo enemigo de Israel. Y la Biblia dice que se apesadumbró en extremo, y se enojó. En otras palabras, le dio dolor, se enojó. Podemos decir, en el versículo 3 dice otra frase, mire: ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida. Le dio depresión. ¿Por qué? Porque vio a sus enemigos siendo salvados por Dios. Ahora va al principio, se lo voy a arrancar aquí para que lo apliquemos. Yo no puedo negarle la gracia a mi prójimo que yo ya recibí. Si usted recibió la oportunidad, ¿por qué se la niega a su prójimo? ¿Sabe? Hay gente que con que estén bien ellos, no les importa a los demás, porque se sienten un poco más cerca de Dios y alaban a Dios y voltean de reojo al hermano y dice: este es malo, este anda chueco. Y no quieren que reciban la gracia que usted ya recibió. Hermano, ustedes recibieron gracia. ¿Por qué se le impiden al prójimo? ¿Por qué se molestan que otro sea bendecido como ustedes? ¿Por qué? Si yo recibí de gracia, ¿por qué no dar de gracia? ¿Por qué no aceptar a esa gente que es inaceptable en la sociedad? Esos que llevan mugrosos con aretes y tatuados a la iglesia, también Dios los ama a ellos. Esas niñas fracasadas con embarazos prematuros, ¿por qué rechazarlas? Aló. Sí, nosotros nos sentimos bien, pero vemos al prójimo, lo vemos de menos.
Y pensamos que ellos no merecen la salvación ni la bendición que usted tiene. La merecen como usted y yo. Mi hermano, hay gente bajo de los freeways durmiendo. Hay homeless en las calles. ¿Quién sabe si este es el próximo Billy Graham en esos lugares? ¿Quién sabe si ahí está un próximo Marco Witt? ¿Quién sabe? No podemos despreciar a la gente. Yo soy bendecido, usted es bendecido, pero también ellos pueden alcanzar la gracia del Señor. Hay que orar para que Dios los alcance. No podemos negarles la gracia a ellos. Amén. Aleluya. Están aquí todavía mis hermanos. ¿Por qué? Porque el capítulo 4 versículo 2 dice algo que es teológicamente importante para mí. Y oró Jehová a Jehová y dijo, mire lo que reconoce el profeta enojado. Óyeme, es increíble que una persona puede orar enojada, ¿verdad? Pero así hay gente que las mira echar lágrimas de cocodrilo en todo el culto y enojado con el prójimo, peleado. No le hablan a los hermanos, pero los miren en la iglesia. Te alaba mi alma, Jehová. Oh my God. Que Dios nos ayude. Entonces, Jonás, mire, Jonás nos da un ejemplo de cristianos así. Estaba enojado, pero orando. Dice el texto: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso no quería ir, fue para otro lado. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque escucha lo que él sabía. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Qué tremendo, ¿no? Jonás nos enseña y reconoce que la misericordia de Dios es ilimitada. La misericordia de Dios no tiene límites. Aleluya. Y dice, hablando enojado, que por qué lo ha hecho, reconociendo la misericordia de Dios. Le digo algo, hermanos. David escribe en unos salmos tremendos cuando está pensando en su forma de ver las cosas en la misericordia de Dios. Y en su mente trata de medir la distancia y la altura de la misericordia de Dios. Y como alguien ha dicho, David se salió al patio de su palacio y dijo, mirando al cielo, como la altura de los cielos hacia la tierra es tu misericordia. Aleluya. No tenía medida. De punta a punta miraba la misericordia de Dios. Ahora, cuando hablo de la misericordia de Dios, significa que por la gracia de Él deberíamos estar en una condición que hermano, peor de lo que estamos, pero porque la misericordia de Dios es grande, estamos de pie en este lugar. Yo sé y he repetido que somos el resultado de la misericordia ilimitada de Dios. Nosotros no perdonamos, hermanos. Nosotros tenemos límites a la misericordia y condicionamos la misericordia a lo que nos conviene o a lo que sentimos. Pero Dios es un Dios de misericordia ilimitada. Por eso estamos aquí y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, porque sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Jehová dice en capítulo 4, versículo 4, dice, y aquí unos hermanos dicen, unos que conocen, dicen que Dios es un Dios divertido, que estaba viendo a Jonás y se estaba riendo. Así dicen unos. Y dice capítulo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios lo pregunta. Yo le pregunto a usted, ¿es bien que usted ande tan enfadado, hermano? Y Dios dice, ¿haces tú bien en ser tan colérico? El texto lo dice así. Así dice el Señor. Le dice a Jonás. Ahora, eso nos enseña es que Dios conoce las más profundas emociones nuestras. Él sabe cuando usted viene a la iglesia malhumorado, pero hoy vino contento, hablando por fe, ¿verdad? Hoy nadie vino amargado, ¿verdad? Ni peleado con nadie, ni resentido, ni teniendo rencor con nadie. ¿Sabe? Dios conoce tus emociones. Él sabe que estás aquí porque le amas o porque tenías otro propósito. Él sabe que eres muy sensible a su presencia. Y Él sabe quiénes son piedras,
Que les cuesta. No pueden entrar en la presencia de Dios porque están tan duros por dentro. Y Dios conoce tu corazón. Él sabe las emociones. Y Dios mira el corazón de Jonás, que está tan molesto. Pero como Dios es paciente, lo está dejando. Hermano, Dios conoce tus emociones. Algunos son más desbalanceados que otros. Así es, eso es así. Somos diferentes genética, diferentes, se me va la palabra ahorita aquí usar. Diferentes personas. Entonces, Él sabe nuestras condiciones. Mire, hay gente que te aguanta bastante, hay gente que no te aguanta mucho. Sí, o sea, hay gente que revienta rápido. Y uno dice que es cuestión cultural o de región, y dicen que por aquel lado del Salvador, de Guatemala, hay gente muy enojona. Dios sabe, en México, en todas partes. Pero es cuestión de las emociones desbalanceadas. Y Dios sabe en el corazón lo que sentimos. Sí tenemos, pero aquí Dios trata con un hombre que sabe que está molesto. Y Dios lo va a llevar a un poquito más para enseñarle más lecciones a usted y a mí. Luego dice el texto, versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada. Escuche. Y se sentó de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. Escuche, usted piensa que el texto está pensando que Jonás está esperando que la ciudad se vaya. No, Jonás está esperando ver fuego del cielo caer. Él se sentó y dijo: ahorita veo cómo los consume Dios. Y sabe que aquí hay hermanos que son así, que se sientan a ver a qué horas te caes. Y dicen: ese hermano no va a durar tanto, dice. No, esa familia se va a quebrar. Eso le van a echar del apartamento. El Señor reprenda al diablo. Desee lo mejor para su hermano. Bendiga a su hermano. Y cuando el hermano aparezca ahí con un carro del año, dele la gloria al Señor. No le tenga envidia, bendígalo. Gloria a Dios por tu carro. Bendigo tu nombre, Señor, por la bendición que le da. Pero hay gente que se siente esperar que tú fracases. Y ahí está Jonás esperando que le vaya mal. Y si alguien debería de esperar lo mejor para el prójimo, somos los perdonados. Los perdonados. El hombre está ahí. Voy a ver a qué horas les cae el juego. Y como hay hermano, voy a ver a qué hora se cae. Voy a ver a qué hora se destruye su familia. Voy a ver cómo sufre. Enfermo va a acabar. Hermano, por favor, si recibiste perdón de Dios y gracia de Dios, bendice y no maldiga. Bendice al prójimo. Ahí están. Y que no pueden entender cómo Dios te ha bendecido. Les voy a hacer un reto, hermano, nada más. Todos los que crean que son bendecidos por Dios, levántese. Solo los que saben que son bendecidos, levántese. Levántese. Aleluya. Amashaki amanda ramaka. Y makasanda ramakaya mansalaba. Te alabo, Señor, te alabo porque tú has bendecido este pueblo, Señor. Hasta aquí.